Bueno, listo. Eh, la clase de hoy es, digámoslo, como una clase de transición. O sea, es una clase que ya sabemos que no entra en el tema del examen, pero es una clase que tiene relación con el tema que ya hemos visto y empieza, pues nos va a ayudar un poquito para el tema que sigue. Entonces, a ver, yo por ahí en los ejercicios ya les había puesto pues como para que practicaran algunas distribuciones especiales, les había puesto en las discretas la binomial, les había puesto la binomial negativa, la geométrica, la Poisson, listo, la hipergeométrica no se las puse pues ahí. En las continuas les había puesto la normal y la beta, ¿sí o no? No les había puesto más. Hay otra distribución, de pronto es de las más sencillas, y es la distribución uniforme. El mismo nombre ya te da a entender a qué se refiere cómo están distribuidas las probabilidades en esta variable aleatoria, y es que están distribuidas uniformemente. Es decir, digamos que yo quiero hablar de la distribución uniforme sobre un cierto intervalo. Entonces, yo voy a distribuir toda la probabilidad de manera uniforme sobre todo el intervalo. Entonces, no hay más de otra manera que el dibujo sea así. Digamos, ahí tengo mi intervalo AB, pues el dibujo de mi función de distribución de probabilidad. Ustedes saben que yo siempre la he llamado así, indistintamente si es discreta o si es continua. El libro y muchos libros hablan de que cuando la variable es discreta, no hablan de función de distribución de probabilidad, sino función de masa de probabilidad. Eso ya se los había dicho yo hace tiempo. Y para continuas, hablan de función de densidad, ¿sí? No, pues no es función de distribución de probabilidad, sino función de densidad de probabilidad. Listo. Yo las llamo indistintamente a las dos por igual. Listo, entonces aquí tengo mi FDP para esta distribución uniforme sobre el intervalo AB. Entonces estoy viendo que las probabilidades, digamos que este fuera el intervalo, no sé, desde 1 hasta 7, por decir algo. Entonces, la probabilidad de seleccionar un número en el intervalo de 5 a 7, un intervalo de longitud 2, sería la misma probabilidad que seleccionar un número en el intervalo desde 3 hasta 5, ¿sí? Tienen la misma longitud y ya. Muy diferente a como sucede con la distribución normal, que espero que la hayan trabajado por ahí en lo que les puse, donde ustedes ven el dibujo y notan que pues sí, hay más probabilidad en el medio que en las colitas. ¿Sí le trabajaron a la normal? Si no le trabajaron, todavía tienen unos días. Listo. Bueno, aquí. Algo que yo me siento muy cómodo diciéndolo acá a ustedes es que, a ver, es claro que esa función debe ser una función de distribución de probabilidad. ¿Por qué? Pues porque se ve claramente que es positiva, ¿sí o no? Y que el área bajo la curva, lo puse con todo y comillas, el área bajo la curva es 1, pues el área de ese rectángulo es 1, entonces listo, es una función de distribución de probabilidad. ¿Cómo se denota cuando uno tiene una variable continua que se distribuye de manera uniforme? Entonces la notación es esta x, virgulilla de distribuye. Entonces x se distribuye como una uniforme en el intervalo AB. No puse aquí la nota que se me olvidó y es que también hay distribución uniforme discreta, ¿sí? También existe la uniforme discreta. Es decir, digamos que los puntos son, digamos, no sé, 3 o 4 puntos. Usted distribuye su 100% de probabilidad, o sea, su 1, lo distribuye de manera equitativa.
El ejemplo más sencillo de eso, el más sencillo de eso es cuando usted lanza un dado no cargado. Cuando usted lanza un dado no cargado, eh, cada cara tiene la misma probabilidad. Cada cara tiene probabilidad un sexto, ¿sí? Cuando usted hace el dibujito de la función de distribución de probabilidad, queda clarísimo que es una uniforme. Entonces aquí el ejemplo de la uniforme discreta será, digamos, ¿cómo pongo aquí la variable? A ver, el lanzamiento de un dado, ¿sí? Digamos que la variable sea el resultado que sale, ¿sí o no? Donde X sea el resultado. Entonces, el soporte de, lo estoy escribiendo muy informal, ¿listo? El soporte de esa variable será el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a poner aquí el soporte de la variable X es, ah, listo. ¿Qué otra cosa pongo? Cada punto tiene probabilidad un sexto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Supongo que no. Bueno, ahí tenemos la distribución uniforme, una que pues no puse por allá en los ejercicios, pero es bueno mencionar ahorita, mencionar en este momento. Ahora viene, aquí es donde esto empieza a ponerse muy bueno, porque nosotros, a ver, en este capítulo de conceptos básicos vimos los conceptos de probabilidad. ¿Cuál es el espacio probabilístico? Pues el espacio muestral, evento. Luego hablamos de variables aleatorias, sus funciones de distribución de probabilidad, su función de distribución acumulada, de varias cosas. Listo. Pero en la cabeza, ustedes, pues digamos, por la formación que ustedes tienen, a ustedes no se les olvida que una variable aleatoria es una función, ¿sí o no? Que coge elementos de un espacio muestral y los envía a un número, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago una función de una variable aleatoria? O sea, hago como una transformación de una variable aleatoria. Es decir, digamos que yo tengo mi variable aleatoria X. Vean que no digo si es discreta o si es continua. Estoy poniendo esto de manera general. Y esa función la tengo con su, digámoslo, con su parcito, función de distribución de probabilidad y su respectiva función de distribución acumulada. Listo. Resulta que uno puede generar otras variables aleatorias a partir de esa, simplemente transformándola. ¿Listo? Entonces, haciendo operaciones con esa variable. Entonces, digamos que yo tengo la siguiente transformación. O sea, voy a generar una nueva variable como función de esa que ya tengo. ¿Sí? Entonces, y igual a g de x. Vea que lo escribo con todo y mayúscula, como para intentar que se entienda que no es como una evaluación, sino que es como una transformación de una variable aleatoria. Dicho de otra manera, es como si fuera una composición de funciones. ¿Sí me entienden? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, la pregunta lógica es, bueno, yo hice una transformación de esa variable. La variable originalmente tenía una f de p y una f de a. Entonces, ¿cuáles serán las f de p y f de a de la nueva variable? ¿Sí? Por eso ahí está la pregunta ahí resaltada. ¿Cuáles serán las respectivas función de distribución de probabilidad de esa nueva variable y su función de distribución acumulada? Miren, para no confundir, esta notación es muy útil. A ver, la letra F minúscula nosotros ya sabemos que la usamos para función de distribución de probabilidad.
Pero como aquí tengo mezcladas por ahí dos variables, entonces pues yo le pongo el subíndice, es X mayúscula para referirme a la f de p de la variable X. Absolutamente similar, pues la f de p de la variable Y, f minúscula de Y. Listo, y ya saben que la f mayúscula la usamos para la f de a, la función de distribución acumulada. Bueno, ejemplo. Digamos que tengo una uniforme en el intervalo, pues una variable aleatoria continua que se distribuye como una uniforme en el intervalo -1 a 1. Listo. Si se distribuye como una uniforme en ese intervalo, entonces yo pongo ese intervalo como base, un intervalo de longitud 2, por lo tanto la altura tiene que ser un medio para poder producir que el área sea 1, pues el área bajo la función sea 1. Listo, entonces ahí está la función, vale un medio para cuando x se mueve en el intervalo -1 a 1. Bueno, entonces vamos a empezar. La transformación que voy a escoger es la que uno primero se le ocurre, es cojo esa variable x y la elevo al cuadrado. Entonces miren que yo voy a coger valores, como si estuviera cogiendo valores aleatoriamente del intervalo -1 a 1, y esos valores los estoy elevando al cuadrado. ¿Listo? Pero ojo, yo estoy cogiendo valores aleatoriamente del intervalo -1 a 1. Cada valor que coja de ahí de manera aleatoria lo elevo al cuadrado. Listo. Esa es mi transformación. Por lo tanto, esa nueva variable, pues lógicamente va a tener un nuevo soporte. El nuevo soporte de esa variable, pues coja este intervalo, esto sí ya es muy de cálculo, y envíelo con la función x cuadrado, claramente su rango va a ser el intervalo 0, 1 en 0 cerrado, porque el 0 sí lo podría alcanzar, pero en 1 abierto. Para como puse yo ahí donde se mueve el x, eh, cogiendo yo números de ahí y elevándolos al cuadrado, pues nunca voy a alcanzar el 1 como tal, que es cuando lo elevo al cuadrado. Por eso el soporte de la variable aleatoria y está así. Bueno, entonces, tengo identificado como cuál es la variable, tengo identificado como cuál es el soporte, pero siempre, traten siempre de entender la variable aleatoria y dar al menos la función de distribución de probabilidad. Y pues con el soporte. Porque usted no se gana, pues no se gana mucho con decirle la variable aleatoria y el soporte y yo, bueno, y ajá, ¿y cuál es la función? Pues cómo se distribuyen las probabilidades. Muéstreme. Para eso es la función. Entonces vamos a calcular la función de distribución acumulada, pilas. Voy a empezar calculando, es como la segunda función. Entonces voy a acumular probabilidad. ¿Listo? Entonces, pilas pues aquí con el paso a paso les explico cada cosita. Yo ahí resalté en negrilla la variable. ¿Listo? Y en minúscula un valor genérico de esa variable. Entonces estoy calculando f mayúscula sub y, o sea, la función de distribución acumulada de esa variable aleatoria y. Y la estoy evaluando en algún valorcito y minúscula. Ese valorcito y minúscula claramente se tiene que mover en el soporte, o sea, en el intervalo 0, 1. Listo. ¿Qué es lo que significa la función de distribución acumulada? La función de distribución acumulada significa que yo acumulé probabilidad hasta ese valorcito y, ¿sí? Entonces aquí no sé qué tal se vería, se me ocurre esto por aquí. Estoy acumulando hasta ese valorcito y que debe pertenecer al soporte. Bueno, entonces aquí, ahí pues simplemente apliqué definición de función de distribución acumulada. ¿Sí? Definición de función de distribución acumulada. Es lo único que apliqué ahí.
Ah. Deme un momento, por favor. Listo, entonces aquí iba a decir que iba a poner definición. Ay, otra vez me pasó lo mismo. Definición de función de distribución acumulada. Listo, ya, simplemente es eso. Estoy acumulando probabilidades hasta ese valorcito y minúscula. Pero lo que hago después es voy a reemplazar lo que es la transformación. Y es x al cuadrado. Listo. Simplemente reemplazo. Y luego lo que voy a hacer es que, a ver, pilas que voy a calcular una probabilidad con una distribución que es una uniforme. Pero si yo quiero calcular una probabilidad con una distribución que es una uniforme, venga, yo hago aquí algo aparte para ver si sí me entendieron lo que significa la uniforme. Si yo digo, venga, calcúleme cuál es la probabilidad, sabiendo lo que es esa X, ¿cuál será la probabilidad de que X esté en el intervalo desde 0 hasta un cuarto? ¿Cuál dirían ustedes que es esa probabilidad? Voy a poner, yo pongo otro numerito. Desde menos un cuarto hasta 0. ¿Cuál es esa probabilidad? ¿Cuál dirían? Eso mentalmente se puede hacer muy rápido. Ajá, nada. O sea, entonces, que no entendieron. El chat. A ver. Sí, correcto. Eso sí me gusta. Un octavo. Eh, esta, por ser la uniforme, es muy fácil calcular la probabilidad porque gráficamente uno la ve. La probabilidad es el área bajo la curva y como esto se distribuye de manera uniforme, yo lo único que necesito es saber cuál es el área de un, por decirlo así, de un rectángulo de base un cuarto y altura un medio. Nosotros ya sabemos que la altura siempre es un medio. ¿Sí o no? En todo el intervalo la altura siempre es un medio. Entonces, para el área, lo único que necesito pues es saber base y altura y ya, un octavo. Ahí lo hicimos, pues porque esto es muy fácil hacerlo así. Si no fuera tan fácil, nos hubiera tocado que aplicar la definición de, pues, cómo calcula uno probabilidades con variables aleatorias continuas. Recuerden que tendríamos que escribir siendo continua. Espero que esto lo tenga muy claro porque eso sí se los puedo evaluar el jueves.
Integral sobre el, digamos, el conjunto donde se está moviendo la variable aleatoria de mi función de distribución de probabilidad. ¿Sí o no? Y pues ya, la función de distribución de probabilidad es una constante, queda la integral de una constante, entonces pues, ya sabemos lo que es eso. Listo. Bueno, entonces veo que sí. Voy a poner por aquí, como ejemplito ahí sencillito. Listo. Voy a coger esa función de esa variable aleatoria, listo, veníamos por acá, estoy en que la probabilidad de x al cuadrado sea menor o igual que y. Listo, pero yo no sé calcular probabilidades de x al cuadrado, yo sé calcular probabilidades de que x sea menor que algo, ¿sí o no? Entonces, para yo calcular probabilidades de que x sea menor que algo, tengo que transformar esa desigualdad para que me quede en términos de x. Listo, pues entonces saco raíz cuadrada a ambos lados. Ojo, tengan cuidado con esto, ¿sí o no? La X se mueve entre negativos y positivos. Entonces no puedo poner una respuesta ahí con que raíz cuadrada de X al cuadrado es o X o menos X, porque al estar X en negativos y positivos, tengo parte de menos X y parte de X. Por lo tanto, pues la respuesta más lógica aquí es valor absoluto de X. Listo. Bueno, creo que no hay problema aquí con esto. Luego aquí, tengo una desigualdad con valor absoluto. Entonces, al tener una desigualdad con valor absoluto, pues aplico propiedades de valor absoluto. Queda menos raíz de y menor o igual que x y x a su vez menor o igual que raíz de y. Ahora sí ya me quedó la probabilidad de que x esté en un intervalito, o sea, muy parecido al que tenía aquí como ejemplo. La cuestión es que aquí mi intervalito es de menos raíz de y a raíz de y. Listo, pues calculo esa probabilidad. Integral de menos raíz de y a raíz de y, de F minúscula, en fin, no hubiera sido, mejor no le hubiera puesto color a esa y, ya me embalé para ponerle color en todos lados. Listo, y calculo esa integral. Reemplazo mi f de p, que es un medio, saco el un medio, pues, que es una constante, queda la longitud del intervalo, que es 2 raíz de y, cancelo, cancelo, y ahí me quedó raíz de y. O sea que mi función de distribución de probabilidad acumulada, ojo, mi f de a, porque estaba en f mayúscula, mi función de distribución acumulada de esa nueva variable aleatoria y es esta, raíz de y. Y recuerden dónde se mueve y. Y se mueve en el intervalito desde 0 cerrado hasta 1 abierto. Listo, ahí está. Creo pues que no hay problema con esto. Ese procedimiento es bueno que lo entiendan, es bueno que lo entiendan muy bien porque algunos ejercicios se pueden resolver así. Pues bueno, que entiendan eso. Pues hay pues qué procedimiento hay, pura teoría, aplicar definiciones y ya. No es que haya pues como algo muy sofisticado, no. Lo único es que empiezo desde la función de distribución acumulada. O sea, no empiezo desde la F minúscula, sino que empiezo desde la F mayúscula. Pregunta. A ver, yo veo qué tan cuchillas están. Ya tengo mi F mayúscula. ¿Cómo consigo la F minúscula? Sabiendo que es una variable aleatoria continua. Nada. Derivando. ¿Listo? Entonces, derivo para encontrar mi función de distribución acumulada, mi función de distribución de probabilidad. O sea, derivo la F mayúscula. Cuando derivo, ahí está, pues 1 sobre 2 raíz de y. Aquí se pierde el 0, ¿sí o no?
Son cosas que ustedes debieron ver en análisis 1, pues, porque es un cálculo diferencial, no creo que se los expliquen. En análisis 1 se pierde, ahí voy a ver qué escribieron. No les quiero dar pistas. ¿Listo, Luisa? Listo. Bueno, ok. Entonces se perdió ahí esto. Ahí, cosas que nosotros, yo quisiera que ustedes como que mentalmente hicieran casi como, sí, por defecto. Y es que tengo esta F minúscula, ahí a ojo, cuando es fácil, puedo verificar que es una F de P. O sea, la suma sobre todo ese intervalo debe ser 1. Entonces, hago la integral. Si hago la integral, pues me devuelvo a raíz de y, y si la evalúo entre 0 y 1, pues claramente me da 1. Además, esa función es positiva, ¿sí? Listo. Ahora, eso fue un ejemplo en especial. La pregunta es, ¿habrá alguna generalidad? O sea, ¿será que yo puedo conseguir cuando haga una transformación de variables? ¿Será que yo puedo conseguir la FDP de una manera sencilla, pues así, general? Y resulta que sí. La respuesta a eso es este teorema llamado teorema de cambio de variable, pero en variables aleatorias continuas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cómo lo construyo? Supongamos que tengo mi variable aleatoria continua con su respectiva FDP y su respectivo soporte. Listo. Lo mínimo que debería tener. Voy a coger una transformación de esa variable, esa la voy a llamar y, pero la condición aquí en el teorema es que esa función g es una función 1 a 1 y diferenciable en todo el soporte de la variable aleatoria x. Entonces resulta que en esa transformación mi nueva variable aleatoria pues tiene una f de p. Y la forma de calcular esa función de distribución de probabilidad de esa nueva variable aleatoria y es la siguiente. Entonces, es la f de p de la variable aleatoria x, ¿sí? Evaluada en la inversa de esa transformación, ¿sí? Existe porque la función es 1 a 1. Y luego multiplico por valor absoluto del jacobiano, donde el jacobiano es la derivada de la inversa de g. Y la y minúscula se tiene que mover en el soporte de la variable aleatoria y mayúscula, pero el soporte pues es el rango. O sea, usted está transformando la función, la variable x, la está evaluando en la función g. Entonces, el rango de esa g de x, pues será el soporte de la variable aleatoria y, ¿sí? Todos los valores que toma y. Listo. Demostración del teorema. Pues miren, primero, me voy desde, yo creo que desde por aquí. Entonces, la demostración la voy a dividir en dos partes. Una, pues me dicen que la función es 1 a 1. Si la función es 1 a 1, entonces será monótona creciente, además de, porque es diferenciable, será monótona creciente o monótona decreciente. ¿Listo? Entonces, los dos casos son el caso en el que esa función g sea toda creciente y el segundo caso, el caso en el que la función g sea toda decreciente. Eso va a ser importante para el valor absoluto del jacobiano. Ya lo van a ver por qué. Listo. Entonces, voy para el primer caso. Voy a suponer que mi función g es monótona creciente. Ya sabemos que la inversa existe, ¿sí o no? Entonces, pilas con esto.
Esto son cosas que ya han debido ver en análisis 1. Si usted tiene una función que es creciente, su inversa también lo es. ¿Listo? Igual la demostración de eso, pues es bastante sencillo. Simplemente aplique, vamos a hacerlo aquí en este pedacito. Que no quiero escribir mucho. Digamos, para valores en el dominio de G. Voy a poner unos valorcitos, no sé qué será. A, B pertenecen al dominio de G. Listo. Y después voy a suponer A menor que B en el dominio de G. Listo. Como G es creciente, entonces G evaluado en A es menor que G evaluado en B. ¿Sí? Como G es creciente. Como la función es creciente, usted aplica la función a esa desigualdad y no cambia el sentido de la desigualdad, porque la función es creciente. Listo, entonces aquí tengo G de A y G de B. Esos valores, pues uno es menor que el otro. Ahora voy a hacer la misma idea, pero con la función G inversa. Entonces, si aplicara ahí G inversa, no se cambiaría el sentido de la desigualdad. O sea, quedaría que G inversa evaluado en G de A es menor que G inversa evaluado... perdón. No. Ahí me estoy equivocando yo. No sé cómo lo voy a escribir. Me estoy equivocando. Tengo esto. Voy a poner aquí A menor que B. Y eso ya lo sabemos. Pero este lo puedo escribir como G inversa evaluado en G de A. Y este lo puedo escribir como G inversa evaluado en G de B. ¿Listo? Entonces vean que es como si estuviera aplicando, pues eso es lo que estoy demostrando, la función G inversa a esa desigualdad y se sigue manteniendo el sentido de la desigualdad. O sea que si la función G es creciente, su inversa también lo es. Listo. Voy a borrar esto. Listo, entonces tengo que la inversa es monótona creciente y si la inversa es monótona creciente, si yo la derivo, al derivar una función creciente, su derivada me va a dar positiva. Listo. Entonces, miren pues cómo vamos a construir la función de distribución acumulada. Es como la idea del ejemplo de arriba. Construyo la función de distribución acumulada evaluada en un y genérico, en un y minúscula. Por definición, sabemos que es la probabilidad de que esa variable aleatoria y mayúscula sea menor o igual que ese valorcito y minúscula. Listo, pero es que y mayúscula es g evaluado en x. Ya sabemos que esa es la transformación. Entonces me queda la probabilidad de que g evaluado en x sea menor o igual que y. Listo, pero es que g, digámoslo, es monótona creciente. Entonces puedo aplicar en esa desigualdad G inversa y se mantiene el sentido de la desigualdad, porque esa función es monótona creciente. Entonces se mantiene el sentido de la desigualdad y me queda la probabilidad de que X mayúscula sea menor o igual que G inversa de Y. Y ahora sí ya me quedó pues puedo calcular esa probabilidad con la función de distribución acumulada de X. Vean que es una probabilidad acumulada. La probabilidad de que X sea menor o igual que cierta cosa. Entonces esto será la función de distribución acumulada de X evaluada en esa cosa, en ese numerito. Listo. Pero
Yo quiero es encontrar la función de distribución de probabilidad, no la acumulada. Entonces, derivo. Pues si ya tengo la acumulada, derivo para encontrar la f de p. Entonces, si derivo respecto a y, ahí me quedó pues la ecuacioncita. Ahí tengo, pues, voy a aplicar regla de la cadena porque voy a hacer la derivada de una función compuesta. Entonces, voy a derivar respecto a y. En la izquierda me queda la f minúscula de y evaluada en un y genérico. Y en la derecha, pilas, que ahí es donde se usa la regla de la cadena, la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro, o sea, f minúscula sub x, evaluada en la de adentro, o sea, evaluada en g inversa, por la derivada de la de adentro, o sea, por la derivada de g inversa. Listo. Ojo, como g inversa es creciente, entonces su derivada es positiva. O sea que este numerito que yo estoy teniendo aquí es un número positivo. Por lo tanto, ese número, como es positivo, es igual al valor absoluto de él mismo. ¿Sí? Por eso lo puse así. ¿Comprendieron este caso? ¿Verdad que nosotros teníamos un convenio? Si ustedes no me dicen nada, yo voy derecho. Siempre se me olvida eso. Listo. Ahora, el otro caso es suponer que esa función g es monótona decreciente. ¿Listo? Si la función g es monótona decreciente, entonces la inversa también es decreciente. ¿Listo? Bueno. Además, su derivada respecto a y pues será negativa, lógico. Si es decreciente, la derivada es negativa. ¿Eso para qué? Ya van a ver. Otra vez, vuelvo y construyo la función de distribución acumulada, evaluada en un y minúscula. Me da esto. Listo. Y reemplazo lo que es y mayúscula, que es g minúscula evaluado en x. Eso me da menor o igual que un y minúscula, es el que tengo ahí. Y ya luego simplemente aplico g inversa. Pero pilas, que como g inversa es decreciente, al aplicarla yo a una desigualdad, pues entonces se cambia el sentido de la desigualdad, ¿sí? Por lo tanto, queda probabilidad de que x sea mayor o igual que g inversa evaluado en y. Listo. Todavía no tengo una probabilidad acumulada, porque de hecho lo que tengo ahí es una probabilidad de cola derecha, porque es la probabilidad de que x sea mayor que algo. Pero uso el complemento, ¿sí? Entonces queda 1 menos la probabilidad del complemento de ese conjunto. Y esta probabilidad ya sí la puedo escribir como una acumulada, ¿sí? Por lo tanto, queda 1 menos la función de distribución acumulada evaluada en g inversa de y. Esperen que me va a silenciar, que están haciendo mucho ruido por aquí. Listo, voy a seguir. Entonces vean que quedó que la acumulada de y evaluada en un y minúscula es esta resta.
1 menos la acumulada de X evaluada en G inversa. Entonces ahí sí derivo ambos lados respecto a Y y uso pues la regla de la cadena en el lado derecho. Al derivar, en la izquierda queda pues F minúscula de Y evaluada en el Y minúscula. Y en la derecha derivo, entonces me queda ese menos, ¿sí? La derivada de F mayúscula sub X es F minúscula sub X, evaluada en la inversa por, pues luego sigue la derivada interna. Listo. Pero esta función, estoy en el caso en el que esa función es decreciente. Si yo estoy derivando una función que es decreciente, esa derivada va a ser un número negativo. Momento. Listo. Entonces, esa función, al ser decreciente, y si le saco su derivada, me da negativa. Con el menos que tengo aquí, pues ese número pues, va a tener es positivo. Entonces tengo simplemente puedo escribir este número con el menos como si fuera el valor absoluto de ese número, porque ese número es negativo. ¿Listo? Entonces vean que en ambos casos, tanto en el caso en el que la función es creciente, como en el caso en el que es decreciente, obtuve lo mismo, ¿sí? Y eso era a lo que queríamos llegar. La f minúscula sub x evaluada en la inversa por valor absoluto del jacobiano, ¿sí? La f minúscula sub x evaluada en la inversa por valor absoluto del jacobiano, y aquí ya sabemos lo que es el jacobiano. Listo, ese es el teorema de cambio de variable. Con eso podemos, digámoslo así, a ver, dada una variable con su respectiva distribución, pues en variables aleatorias continuas, dada una variable aleatoria con su respectiva función de distribución de probabilidad, si le hago una transformación donde esa función por la que yo estoy haciendo la transformación sea 1 a 1 y diferenciable, entonces ya sé cómo encontrar la nueva FDP. Pero entonces vean pues el ejemplo. Voy a coger otro uniforme. Uy. Listo. Entonces, siguiente ejemplo. Supongamos que tengo una uniforme continua en el intervalo 0,1. Claramente, entonces, la función de distribución de probabilidad será la función constante 1. Listo. Digamos que voy a coger mi cambio donde mi variable aleatoria es y igual a gx sea menos 2 por logaritmo natural de x. Entonces, el soporte de esa nueva variable aleatoria y es, digamos, coja el intervalo 0,1 y evalúelo en esta función. Y miren qué intervalo se le transforma. Es claro, pues nosotros sabemos que la función logaritmo natural evaluado en el intervalo 0,1, las respuestas que uno obtiene son desde menos infinito a 0. Pero como está multiplicado por un número negativo, por lo tanto las respuestas que voy a obtener ahí serán de 0 a infinito. ¿Listo? Y no obtengo el 0 porque el 1 no está incluido aquí. Ya, simplemente eso. Bueno, esa función g es claro que es 1 a 1. Además es decreciente, ¿sí? Pues la función logaritmo originalmente es creciente, pero con el menos que está multiplicando ahí, pues me va a quedar decreciente. Entonces tengo una función 1 a 1, en este caso decreciente. Además, voy a poner aquí claramente es diferenciable. ¿Listo? En el soporte de X, diferenciable en soporte de X. Entonces podemos usar el teorema de cambio de variable para encontrar la nueva función de distribución de probabilidad para esa variable aleatoria Y.
Listo. Necesito la inversa de esa transformación. Entonces, la inversa de esa función g, despejen, pues mando el menos 2 a dividir, queda y sobre menos 2 o menos y medios, igual al logaritmo natural de x, y luego aplico exponencial para despejar x. Y quedó entonces que la inversa es, evaluada en y minúscula, es e a la menos y medios. Entonces, por el teorema de cambio de variable, lo que tenemos es, que esto me quedó más chiquito. Ah, ya sé por qué. Entonces, la f minúscula de la variable aleatoria y mayúscula, evaluado en un y minúscula, será pues la f minúscula sub x evaluada en la inversa por valor absoluto del jacobiano. Listo. En la primera parte no hay ningún problema porque la función f minúscula siempre es la función constante 1. O sea que esta primera evaluación me va a dar 1 inmediatamente. Y lo único que necesito pues es calcular la derivada de la inversa y sacarle valor absoluto. Y ya. Y eso es todo. ¿Sí? Entonces aquí tengo que esto es, sacando valor absoluto, un medio por Euler a la menos y medios, donde ese y minúscula se mueve en el soporte de la variable aleatoria y ese es el intervalo de 0 a infinito. Listo. Ahora voy a ir al otro. Miren aquí, pues el teorema se puede extender también a variables aleatorias discretas siempre y cuando la transformación siga cumpliendo que es 1 a 1 y diferenciable. ¿Listo? O también uno lo podría llegar a hacer como a mano. Entonces aquí la función de la que estamos hablando, a ver, la función de la que estamos hablando, me falta poner aquí la nota y es que el teorema también se puede aplicar al caso discreto. Listo. Entonces, la función que me está dando la transformación es la función x a la 3, que claramente es 1 a 1 y diferenciable, sobre el soporte de la variable aleatoria x, que son todos los números naturales. Listo. Aplicamos entonces el teorema. Simplemente miro cuál es la f minúscula, cuál es la g inversa y su derivada, y estoy listo. Entonces, f minúscula sub x la evalúo en la inversa. O sea, la evalúo en raíz cúbica de y. Y eso lo multiplico por valor absoluto del jacobiano, o sea, valor absoluto de la derivada de la inversa. Vean que yo ahí lo hice de una. La inversa es y a la 1/3. Entonces, cuando derivo, pues va a quedar 1/3 por y a la menos 2/3. Que esa función, el único problema que tendría sería en 0, pero yo no obtendría el 0 como valor de y, con la transformación que estoy obteniendo y por el soporte que tengo de x. Listo. La evaluación, entonces un medio a la x, por lo tanto aquí quedaría un medio elevado a la raíz de 3y por 1 sobre 2y a la 2/3. Sí, ahí está. Donde y se mueve en el soporte de y. Entonces, ¿cómo cambian los valores? Pues simplemente haga pues el rango. Envíe estos valores con esta función g y pues claramente va a obtener los números 1, 8, 27, etcétera. ¿Listo? Ahí está. Momento.
Bueno. Aquí otro ejemplo del libro, otro ejercicio del libro. Uy, venga, no. Solamente este tenía. ¿Cuál era el otro? Ah, ya sé cuál. Esperen que ahorita lo vi. Listo. Pues a ver, aquí vuelvo al caso continuo. Miren que estoy con una distribución, ya no es una uniforme, ya no es una geométrica, pues para el caso discreto. Sí, otro tipo de distribución. Esta no tiene ningún nombre en especial. Listo, ahí está el soporte, el intervalo 0,1. Entonces dice, encuentre la función de distribución acumulada y la función de distribución de probabilidad de esta variable aleatoria que viene de la transformación de esta variable aleatoria x dada. Entonces lo primero es, veamos que la función que me está dando la transformación en efecto es 1 a 1 y diferenciable. Yo la voy a simplificar por comodidad como menos 4 por logaritmo natural de x, ¿listo? Y esa función es 1 a 1, otro del tipo pues logaritmo natural, es 1 a 1 y diferenciable. Listo. Pues chulito para esa parte. Bueno, 1 a 1 y diferenciable en el soporte, ¿sí o no? Soporte de la variable aleatoria de x es el intervalo 0,1 y esa función, pues 0,1 abierto, y esa función en ese intervalo es diferenciable. Listo. Entonces, voy a encontrar la función de distribución acumulada y la función de distribución de probabilidad. Voy a usar el teorema. Entonces, podemos usar el teorema de cambio de variable. Usando el teorema de cambio de variable, entonces arranco con... Uy, venga, ¿esto aquí qué pasó? Entonces ahí. Voy a arrancar para calcular la f sub y evaluada en un y minúscula. Entonces será igual a la f minúscula sub x evaluada en la inversa. G. Listo. Por valor absoluto del jacobiano. Ok. Ahora, la inversa, no la he escrito por aquí, eso siempre se me olvida. Voy a escribir. Notamos que G inversa de Y igual, entonces paso el menos 4 a dividir, luego aplico exponencial y queda entonces que esto es e elevado a la menos y cuartos. Listo. Listo, entonces evalúo la f minúscula en e a la menos y cuartos. Entonces va a quedar 4. Este me va a quedar elevado a la 3. Y la inversa, pues yo la pongo allá. Listo. Y ahora multiplico por valor absoluto del jacobiano y derivo.
Entonces, la derivada de esto es menos un cuarto por ese mismo Euler. Y ya luego simplifico. Ese un cuarto se va a ir con ese 4 que está adelante y en la exponencial, pues la primera queda e a la menos 3y cuartos por e a la menos y cuartos. Entonces va a quedar menos 3 cuartos menos un cuarto, o sea, menos 1, o sea que queda e elevado a la menos y. Listo. Eso me da esto. Y esto me está dando dónde se tiene que mover. Siempre les he dicho que cuando den una variable aleatoria, den su función mínimamente, su función de distribución de probabilidad y su soporte. Aquí el soporte es mirar cómo se transforma el intervalo que tengo de x mediante esa función g. Cojo el intervalo 0,1 y lo aplico en logaritmo natural, entonces se me va en el intervalo de menos infinito a 0. Lo multiplico por menos 4, pues entonces se me va a ir en el intervalo de 0 a infinito. Ese es el soporte. Momento. Listo. Ahí calculamos, podemos usar el teorema de cambio de variable para encontrar la FDP de mi variable aleatoria y. Listo, pero el ejercicio además de la FDP me pedía la FDA. Si vieron que la clase de hoy la empezamos con el procedimiento al revés, pues el primer ejemplo que hicimos, calculamos primero la FDA, la función de distribución acumulada, y luego derivamos esa para encontrar la función de distribución de probabilidad. En este momento tengo es la FDP y necesito la FDA. Pues entonces integro, ¿sí? Entonces, digamos, ahora calculamos la función de distribución acumulada de la variable aleatoria y. Listo. Entonces, a ver, necesito saber cuál es la probabilidad acumulada hasta un cierto valorcito genérico y del soporte. Listo. Pero eso lo calculamos como la probabilidad de que la variable aleatoria y mayúscula sea menor o igual que ese valorcito y minúscula. Bueno, ¿cómo calculo una probabilidad de estas? Pues entonces integro, ¿sí? Sobre el soporte. ¿Qué se me hizo? Entonces integro desde 0 hasta el y. Acá viene mi función de distribución de probabilidad, o sea, mi f minúscula sub y. Pilas con la letra, yo no les aceptaría, pues voy a ponerlo evaluado en un ES, ¿sí? Aquí por DS, porque no puedo poner la misma letra, pues la y minúscula no la puedo poner aquí porque ese ya es el límite superior de la integral. Por eso lo pongo así. Listo, ¿y esto cuánto da? Reemplazo lo que me dio f minúscula pues f minúscula sub y evaluada en S, o sea, Euler a la menos S.
Listo. Y luego integro la menos, sea la menos s, yo lo pongo de una vez como e elevado a la menos s y voy a cambiar el orden de los límites de integración. Voy a poner este así y luego el orden de los límites. Abajo y arriba 0. La evaluación en 0 da 1 y la evaluación en y pues da e a la menos y. Listo. ¿Lista? Esa es la función de distribución acumulada. Vean que esa es una distribución exponencial. Debería abrir, voy a buscar la clase en la que nosotros vimos, creo que fue como la clase 5 o la clase 6, donde vimos una distribución especial, pero pues en ese momento ustedes no sabían que esa era una de las distribuciones especiales. A ver, yo veo si es esta. Sí, es esta. Ya voy a leer lo que me escribieron. Sí hay. Espérenme, yo busco. Este documento no quiere abrir. Ahora sí. Por aquí me parece que yo les hablé de la distribución, pues de la que viste el ejemplo. Ahí está el gráfico. Ahí está la F minúscula. Verificamos que es función de distribución de probabilidad. Miren lo que dio cuando íbamos a calcular una probabilidad acumulada. 1 menos una exponencial, pues así ese es el tipo de función de distribución acumulada para esa distribución. Listo. Listo. Hijo de pucha, clase tan larga. Bueno, voy a buscar en el libro. Lo que pasa es que en distribuciones a trozos, a ver, pues usted verifique que la función g que está aplicando sea una función 1 a 1. ¿Listo? Si no es 1 a 1, si la función no es 1 a 1, usted no puede usar el teorema y le toca usar la técnica que vimos al principio, que es con la función de distribución acumulada. Miren que este ejemplo, pues yo podría decir que aquí es como si tuviera una función a trozos, una función a tramos. Tengo la función valor absoluto y esa función es una función a tramos en el soporte de la variable aleatoria x. Vale una cosa en el intervalo menos 1 a 0 y vale otra cosa en el intervalo de 0 a 1. Entonces usted podría partir, dependiendo de cómo sea ahí pues, la expresión, usted podría partir en suma de integrales, pues, dependiendo de cómo sea esto. Pero voy a buscar a ver qué ejercicios tiene esto. No creo que tenga pues muchos así como los que usted quiere, pero voy a buscar. El 1722 se los dejaría a ustedes para cuando pues ya empiecen a hacer esto, para que vean la distribución Cauchy. A ver, el 24. Ah, 0, 1 y 1, 4. Sí, ahí está. Vea, por ejemplo, el 1724 es más o menos parecido a lo que quiere. Voy a buscar a ver si hay otro. Determine. No, no, no. Entonces voy a hacer este.
Bueno, a ver. Están dando una uniforme. ¿Sí o no? Vean, la función vale 1/3, el intervalo es el intervalo de -1 a 2, que tiene longitud 3. Están dando una uniforme, una función constante de valor 1/3 sobre un intervalo de longitud 3. Listo. Encuentre la función de distribución acumulada y la función de distribución de probabilidad de y igual a x al cuadrado. Bueno, aquí uno no podría usar, por eso está bueno el ejercicio, porque ahí uno no podría usar el teorema de cambio de variable, porque esa transformación que me dieron no es 1 a 1 sobre todo el soporte de la variable aleatoria x. Les voy a poner la transformación dada. Dentro de paréntesis, ¿cuál es? Y igual a x al cuadrado. No es 1 a 1 sobre el soporte de la misma x. Listo, no es 1 a 1 sobre el soporte de x. Por tanto, no podemos usar el teorema. El teorema de cambio de variable. Entonces nos toca usar la técnica con la que empezamos la clase, de la función de distribución acumulada. Entonces voy a pedir hallar la probabilidad acumulada hasta cierto y. Vean que vamos a empezar a entender por qué es que el libro da esa sugerencia. Porque es que dice, primero hágalo para los valores de y entre 0 y 1 y después hágalo para los valores de y entre 1 y 4. La respuesta es sencilla y es por el hecho de haga el dibujo de x al cuadrado sobre el intervalo -1 a 2. ¿Sí? Cuando usted hace ese dibujo, voy a poner esto. Voy a poner, es claro, supongo que eso sí debe ser claro para ustedes. Es claro que el soporte de la variable aleatoria y es el conjuntico. Entonces, transforme el intervalo -1 a 2 abierto, transfórmelo con x al cuadrado, o sea, coja números de ahí de manera aleatoria, pues, con la distribución uniforme, y los envía usando x al cuadrado, o sea, el número menor es 0 y el número más grande es 4, pero abierto. Listo. Resulta que si uno se va al gráfico, esa función para cuando x está entre 1 y 2, perdón, para cuando x está entre 1 y 2, sí sería 1 a 1. Pero para cuando x está entre -1 y 1, no sería 1 a 1. Voy a poner el dibujo y con el dibujo creo que ahí sí todo les debe quedar claro. Esperen un momentico, me voy para la GeoGebra. Entonces, en lo que me quiero referir es que si yo dibujo únicamente sobre el intervalo -1 menor que x menor que 2, si yo dibujo únicamente ahí, queda claro que en el intervalo -1 a 1 esa función no es 1 a 1, pero en el intervalo 1 a 2 sí. Yo aquí estoy viendo los valores de y. Entonces, yo voy a hacer una cosa, pues voy a hacer un procedimiento para cuando y se mueve en el intervalo 0, 1 y puedo hacer otro procedimiento para cuando y se mueve entre 1 y 4. Me explico. Cuando y se mueve entre 1 y 4, puedo usar el teorema de cambio de variable, pero cuando y se mueve entre 0 y 1, no lo puedo usar. ¿Sí entendieron hasta ahí? ¿Listo? Entonces, eso es lo que habría que hacer ahí. Por eso es la sugerencia. Espérenme, yo creo que esto
es bueno ponerlo por allí para entender pues como el por qué cogemos eso así. Listo, bueno. Entonces aquí ya podemos empezar. A ver, yo miro, sí, 0,1 y 1,4. Aquí voy a poner para cuando Y está en el intervalo desde 0 cerrado hasta 1 abierto. ¿Listo? Entonces aquí arranco con la función de distribución acumulada. Entonces voy a calcular mi f minúscula perdón, mi f mayúscula de y es igual a la probabilidad de que esa y mayúscula, o sea, es prácticamente el mismo ejemplo con el que arrancamos, ¿sí? Lo mismo. Vean que es hasta la misma transformación, la misma x cuadrado. Yo me voy a traer, lo único que voy a cambiar es la f minúscula de x. Esperen, yo me llevo eso para allá. Cambio como hasta por aquí y ahí miro qué es lo que me va a dar. Listo. Ok, sí. Sí, aquí. La función ahí vale 1/3. Entonces aquí me queda 1/3 de 2 por raíz de y. Este sí sigue siendo lo mismo. Pues lo que no está bien después es que pues aquí me queda 2/3. Listo, ahí está. Entonces, esa acumulada es 2/3 de raíz de y para cuando y está en el intervalo desde 0 cerrado hasta 1 abierto. Listo, ahí está este. Ahora voy para el caso, para el otro. Ahora, para el caso en el que y está entre 1 cerrado hasta 4 abierto, podemos usar el teorema de cambio de variable. Listo. Entonces, con el teorema de cambio de variable, tampoco quiero escribir mucho. Entonces, me vengo desde por aquí. Listo, entonces, hasta ahí está bien. Entonces, f minúscula de x evaluado en g inversa, pero la f minúscula siempre es 1/3. Listo, ahí me quedó 1/3. Y luego sigue por valor absoluto del jacobiano. Entonces, la inversa, en ese intervalo sí hay inversa. Para cuando y se mueve en el intervalo desde 1 hasta 4, la inversa desde x al cuadrado es raíz cuadrada. ¿Sí o no? Entonces aquí sí me va a quedar raíz cuadrada de y. ¿Listo? Ya, no hay otra cosa que escribir ahí. El valor absoluto pues vuelve a ese mismo. 1/3 de square. Listo. Bueno, ahí está. Ah, bueno, pero esta es, o sea, por el lado de arriba encontré fue la acumulada. ¿Listo? Y por el lado de abajo, usando el teorema de cambio de variable, lo que encontré fue la función de distribución de probabilidad. ¿Listo? Y él me pide, pues, encontrar las dos. Entonces ya, para el primer tramo, pues, derivo para encontrar la f de p en este tramo. ¿Sí o no? Y para el segundo tramo, integro para encontrar la f de a en este tramo.
¿Entendieron? Sí, profe. Listo. Entonces, les queda aquí como tarea o como ejercicio terminar. Carlos, ¿sí quedó contestada la duda? Sí, profe, muchas gracias. Listo, mano, con mucho gusto. Yo que les recomiendo de aquí que hagan el 1722 para que vean la distribución Cauchy. ¿Qué otra cosa? Pronto el 19 parece estar como bueno. El 18 podría ser. Entonces, bueno. ¿Alguna pregunta? Pregunta sobre el examen del jueves, diferente a si va a ser individual o en equipos. ¿Hay preguntas? Entonces, listo. Podemos dejar hasta aquí por hoy. Profe, Cuénteme. yo tenía una pregunta aparte. Es que no encuentro la clase de repaso número 2. No sé qué habrá pasado con esa clase. Que no la monté. Esa clase solamente, de hecho no me acuerdo si la grabamos, porque pues yo he ido, lo que hicimos fue hacer pues los ejercicios de esa tareita que yo les había dejado pues como para que practicaran. Me parece que en la clase número 2 hicimos lo de la Poisson. Pues en realidad en este momento me corche, no sé alguien que me ayude con qué fue lo que hicimos en esa clase de repaso número 2, si fue que hicimos lo de la Poisson. Creo que sí, creo, pero pues en realidad no lo recuerdo muy bien. Ah, listo, gracias. Listo. Bueno, entonces listo. Que les vaya muy bien el jueves. Igualmente. Luisa, me parece. Luisa todavía está por aquí. Ah, no, Laura. Ah, no, ya. No, nada. Olvídenlo.